La población mundial ha alcanzado los 8.000 millones, con estimaciones de que esta cifra subirá hasta los 10.000 millones para el 2057. Pero estas cifras esconden una compleja realidad que está pasando desapercibida por muchos, mientras otros ya sufren las consecuencias. Y el rápido envejecimiento de la población podría pasar de convertirse en una crisis existencial que hoy vive en muchos países a una crisis existencial de la humanidad, en una transformación que cambiará para siempre la sociedad, la economía y la vida como la conocemos. La economía de un país está en gran medida determinada por la forma en la que se distribuyen las edades de su población. Pero este es un tema que generalmente no encontrarás en libros de economía, porque a lo largo de la historia la población siempre ha sido igual y ha mantenido una forma de pirámide. Pero esta forma está teniendo una transformación, o dicho de una mejor manera, vivió un cambio drástico hace varias décadas y ahora las consecuencias se han vuelto demasiado evidentes para ser ignoradas. Y este cambio tiene su génesis en la industrialización, urbanización y avances en medicina, que han provocado un aumento de la expectativa de vida de las personas y una reducción en el número de hijos que deciden tener en comparación a cuando vivían en el campo. ¿Pero por qué importa? Miramos un poco el papel que juegan los diferentes grupos de personas por edad en una economía, aclarando que aunque puede sonar como una generalización excesiva, las personas dependiendo de su edad suelen tener suficiente en común para dividir la población en 4 grupos. El primero compuesto por las personas menores de 20 años. Este grupo no aporta producción ni inversión y el consumo es dependiente de sus padres. Pero un país que tenga muchas personas en esta edad no tendrá que preocuparse por su demografía. El segundo grupo está compuesto por las personas de 20 a 45 años. Este grupo aporta la mayor parte del consumo porque es la edad en la que las personas compran casas, carros y tienen hijos. También son económicamente activos y aportan a la producción y una pequeña parte de la inversión en una sociedad. El tercer grupo son las personas mayores de 45 hasta los 65 años. Este grupo cuenta con experiencia que les permite tener ingresos más altos en sus carreras. Ven una reducción de sus gastos gracias a que a esta edad sus hijos se mudan y terminan de pagar por sus casas y otras deudas, y esto les permite invertir y comenzar a acumular capital. El cuarto grupo son las personas mayores de 65. Estas personas tienen un consumo bajo, no producen y liquidan el capital acumulado durante años anteriores, generando un efecto negativo sobre la inversión. Cada uno de estos grupos tiene un papel, y una población que tenga forma de pirámide no tendrá desbalances y será sostenible, al menos desde el punto de vista demográfico, porque contará con una gran cantidad de niños en su base que asegurarán la producción y el consumo en el futuro, una cantidad suficiente de adultos jóvenes que producirán y consumirán, suficientes adultos para proveer capital e inversión, y una pequeña porción de retirados que pueden ser sostenidos por la sociedad sin que su impacto negativo en la inversión afecte el desarrollo normal de ella. Pero los cambios que se aceleraron después de la Segunda Guerra Mundial han provocado que esta estructura evolucione, comenzando por una reducción en la cantidad de hijos y un aumento en la parte más alta de la población gracias al aumento de la esperanza de vida. Cuando una sociedad deja de tener hijos se vuelve más próspera y no es difícil entender por qué. Las personas tienen pocos hijos o no tienen ninguno, entonces se enfocan en su trabajo, tienen menos gastos e invierten más, haciendo que haya suficiente consumo, inversión y sean más productivos. Pero obviamente no es sostenible, porque conforme las personas se vuelven mayores entonces se pasa de no tener niños a no tener adultos jóvenes. Por lo tanto no hay suficientes personas para absorber la producción y eventualmente también comienzan a disminuir las personas en edad de trabajar y finalmente las personas próximas a retirarse serán la mayoría de la población. Una parte del mundo aún está lejos de esto, como Latinoamérica, Medio Oriente, África y partes de Asia y Oceanía. Otros lugares están quedando sin niños, otros sin jóvenes y en los peores casos sin adultos en edad de trabajar. Con las dos soluciones generalmente empleadas teniendo resultados mixtos en el mejor de los casos. La primera y obvia es intentar aumentar la tasa de natalidad. Es una medida que se ha implementado principalmente desde el lado de políticas públicas, las cuales buscan a través de incentivos económicos reducir el costo que tienen los hijos y así incentivar a las personas a tener más. Esta medida ha tenido buenos resultados en algunos países en donde se ha implementado con tiempo, como es el caso de Francia, en otros como Japón no tanto. Y solo ha servido para incrementarla temporalmente, porque la cantidad de adultos que acceden a estos incentivos no es suficiente para cambiar la tendencia. La segunda solución es impulsar la migración al país.
Esta ha sido una medida útil para que muchos países desarrollados atraigan adultos jóvenes para trabajar, pero no es tan sencillo. La adaptación a todos los países no es la misma, y el idioma y la cultura hacen que en muchos países los migrantes nunca se sientan absorbidos, haciendo de esta una solución temporal, pero no estructural para países como Canadá, y de resultados limitados para países europeos y asiáticos, pero sí ha sido positiva para otros, y ha ayudado a que la crisis no sea tan grave para ellos. Países como Estados Unidos y Nueva Zelanda tienen una estructura en forma de chimenea, en donde la población está distribuida de manera uniforme entre las diferentes edades. Esta estructura les permite tener una relativa estabilidad con suficientes niños para el futuro, trabajadores, consumidores, producción y capital. Y a pesar de que la tasa de natalidad ha caído en estos países, cuentan con una tierra fértil que les ha permitido conservar gran parte de su población rural que suele tener más hijos, además de beneficiarse de la migración, que suele adaptarse y ser absorbida mucho mejor en estos países que son de migrantes. Sin embargo, estos países no están libres de problemas, porque su generación más numerosa, los baby boomers, que son las personas nacidas entre 1946 y 1964, están próximos a terminar de retirarse. Y la generación X, mucho menos numerosa, no podrá cubrir todos los puestos de trabajo que dejen. Y los millennials no cuentan con la misma experiencia. Además, como parte de su retiro, los baby boomers están haciendo una transición de activos riesgosos como acciones y bonos de largo plazo a efectivo y bonos de corto plazo. Esto podría causar una contracción del capital disponible para invertir y hacer que en los próximos años los resultados de la bolsa de valores no sean los mejores. Si quieres mejorar tus posibilidades, tu mejor opción es capacitarte. Por eso te recomiendo que comiences nuestro curso gratuito y conozcas nuestros servicios. Podrás acceder con el link que te dejaré en la descripción. Lo que será temporal para países con esta estructura, asumiendo que los millennials tengan hijos, no será igual para otros, en donde el retiro de los boomers implica el retiro de la mayor parte de la fuerza laboral, y lo que sirvió para que estos países vivieran en prosperidad, gracias a que las personas no tenían hijos y se enfocaban más en estudiar y se volvieron más productivas, además de poder invertir más dinero, ahora les está pasando una cuenta de cobro. La crisis demográfica europea no es precisamente un problema desconocido, pero es importante entender que el continente no es homogéneo y no todos los países en él enfrentan la misma situación, pero a grandes rasgos pueden agruparse en 4 grandes grupos. El primer grupo incluye a los países escandinavos y Francia. Estos países han tomado medidas para estimular que las personas tengan hijos y han sido relativamente exitosas. Además, cuentan con más espacio que les ha permitido ponerlos en una mejor posición que al resto del continente. El segundo grupo incluye a Iberia y países de Europa Central. En estos países la industrialización se desarrolló un poco más tarde. Están envejeciendo rápido, pero aún cuentan con suficiente población en edad de trabajar. Tienen un margen de maniobra limitado para subir la tasa de natalidad, pero aún así están en una mejor posición que el tercer grupo, que incluye Alemania, Italia, Austria y otros cercanos. Estos países no se están quedando sin niños y jóvenes, sino que se están quedando sin adultos en edad de trabajo. Y la industria alemana verá cómo en los próximos años los baby boomers se jubilan, quedando sin suficientes personas en las generaciones siguientes para reemplazarlos, provocando que el gobierno alemán busque la llegada de migrantes para poder sostener la industria del país. El cuarto grupo está compuesto por países de Europa del Este, entre los que se encuentran Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria y Bielorrusia. Estos países han enfrentado toda clase de dificultades en el último siglo, entre hambrunas, guerras y la caída de la Unión Soviética y el colapso económico que siguió a este evento, provocando una destrucción de la pirámide poblacional que se ha visto amplificada por una alta migración, haciendo que en estos países la población no se espere que caiga, sino que lleve cayendo décadas. Con Rusia, por ejemplo, habiendo alcanzado su población máxima en 1993 y con la guerra empeorando la situación por muertes y migración, dejando a estos países con la peor posición en cuanto a demografía. Bueno, casi. Y finalmente, el lugar donde la crisis por su impacto económico en el mundo es más grave, Asia. Concretamente el noreste asiático y más concretamente Japón, Corea, Taiwán y China. Comencemos por Japón. Este país se ha convertido en la representación de lo que podría esperarle al resto del mundo, pero es tal vez el país que mejor se ha preparado para esta situación, tercerizando a otros países su industria, automatizando todo lo que sea posible automatizar, e implementando políticas para aumentar la natalidad, aunque sin suficiente éxito.
Corea del Sur. Este país ha tenido una rápida industrialización y cuenta con poco espacio. Esto hace que, al igual que Japón, tengan una de las poblaciones más viejas del mundo y tengan pocas posibilidades para lograr revertir la tendencia. Taiwán. Aunque su población está envejeciendo rápido, aún cuenta con personas en edad de trabajo para un par de décadas, y tiene un poco más de margen de maniobra que sus vecinos. Y finalmente, China. El problema demográfico que enfrenta este país es sumamente complejo y tiene un impacto significativo para el mundo. Por eso, para abordarlo de manera completa hicimos un video al respecto y que te recomiendo que veas a continuación.